Bien, hermanos, este tema yo quiero invitarle a abrir su corazón. Más que una enseñanza en donde digamos el diezmo es para estos tiempos y usted tiene que diezmar porque el mandamiento, porque... Hermano, quiero que usted abra su corazón porque vamos a entender el diezmo como un principio espiritual, más que una doctrina, más que una iglesia, o quién lo hace, quién no lo hace, y tantas cosas que se comentan hoy. Y ya vamos a hablar de esto porque esto está en boga en el país por una noticia, ¿cierto? Que se dio a conocer, que se filtró, no se filtró, sino que fue abierta a todos. Pero vamos a estar comentando esto y vamos a hacer tipo conferencia de este tema. Van a ser solo unos minutos, pero sí vamos a entender el principio espiritual del diezmo. Nuestra iglesia, esta iglesia, practica el diezmo. No predicamos frecuentemente del diezmo, porque entendemos que es un tema de fe para la gente. No se puede imponer. Dios trata a las personas y ha sido maravilloso ver, hermano, y yo se lo digo humildemente como un hermano que lleva tiempo en esta congregación, hermano, cómo los hermanos han entendido este tema espiritualmente, más que el pastor venga y se lo imponga y como requisito y que cuidado y que le está probando a Dios, como dicen algunos. La Biblia lo dice, ¿cierto? Pero algunos, ¿cierto?, enfatizan en ese punto para forzar a la gente a diezmar. Por otro lado, ¿cierto?, en un extremo están muchos hermanos y pastores y líderes con una postura antidiezmo que ha venido surgiendo dentro de los últimos 15 a 20 años. Entonces hay una pugna, hay una controversia, hay una disensión de dos opiniones. Algunos se basan en la Biblia para decir que el diezmo no es válido en este tiempo, otros sí nos basamos en la palabra y vamos a ver algunos versículos interesantes. Pueden buscar mientras tanto Hebreos capítulo 7 mientras yo hablo. Esto será como una conferencia, hermanos, así que le pido poner atención. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7 versículo 5 al 10. Usted se pone de pie, por favor. Hebreos capítulo 7 versículos 5 al 10. Tenemos el apoyo visual y yo quiero ir rápido en honor al tiempo, hermano, para que podamos entender, hermano, la palabra del Señor y Dios pueda hablar a nuestra vida con respecto a este tema. Hemos adorado al Señor. Hoy ha habido algo especial en este lugar y todavía está, no es que se haya ido. Yo no quiero que se acabe ese fervor, ese gozo, esa alegría, esa presencia de Dios en nuestro corazón y que siga ardiendo en nosotros. Pero es necesario también hablar de estos temas, hermanos, dentro de la misma iglesia y ser todos edificados. Va a ver usted que Dios le va a hablar y que este tema usted lo va a poder entender a cabalidad y por sobre todas las cosas lo va a entender en el Espíritu, hermano. Hebreos capítulo 7, versículo 5 hasta el verso 10 leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Fíjense lo que dice aquí: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dios los bendiga. No entendí nada, hermano Antonio. No entendí nada de eso que leí. Bueno, vamos a orar brevemente para que Dios nos dé el entendimiento. ¿Cuántos creen que Dios da el entendimiento? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tarde, porque tu presencia está en nuestro medio, Señor. No somos dignos, no somos merecedores. Bien, hermanos, esto es como una conferencia de 3 partes resumida en una. Quiero que usted me ponga la máxima atención. Algunos están grabando, ¿cierto? Yo les recomiendo que lo haga, para que cuando le venga un hermanito de esos que andan por ahí, no, el diezmo no es de Dios, tu pastor te está engañando, te están lavando la cabeza, usted escuche, ¿cierto?, a este barro y recuerde ciertos principios espirituales que vamos a abordar. Bien, se ha escuchado una noticia, ¿cierto?, que ha salido a la luz acerca de un obispo, que es el obispo, ¿cierto?, de la principal iglesia evangélica de Chile, que ha sido representante de todos los evangélicos, aunque no representa todo el espectro evangélico. Sin entrar en polémicas, sin entrar, ¿cierto?, en un tipo de farándula cristiana, hermano, sí se ha conocido la noticia. Tengo aquí en las redes sociales algunos comentarios de esto que sucedió. Gente que no conoce a Cristo, por ejemplo, aquí tengo comentarios de la noticia.
Porque esto salió en todos los portales, porque cuando la prensa, cuando se trata de ningunear y denostar al pueblo evangélico, la prensa ahí está tocando trompeta. Cuando hay un pastor que cae, cuando hay un asunto, ¿cierto?, que tiene que ver con la iglesia evangélica, la prensa le da con bombos y platillos. Claro que sí, porque a ellos no les gusta el mensaje que nosotros predicamos, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de volverse a Dios, el mensaje de caminar una vida correcta, justa, de santidad. A la gente de hoy no le gusta, porque la gente de hoy a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Así está la sociedad de hoy, usted lo sabe. La gran mayoría de las personas que diezman en las iglesias evangélicas son gente de bajos recursos, lo hacen pensando que ese dinero va a ir para ayudar al prójimo desvalido, pero no es así, solo sirve para que usted y otros falsos que se autodenominan profetas vivan una vida lujosa. Es muy astuto este obispo, se le investiga por lavado de dinero, que quiere decir que su patrimonio puede venir de drogas o robos, etc. Recolección de dinero, no hay control de lo que llega, no hay control de cómo se reparte, solo está buena la intención de cada individuo. De todas maneras, la culpa no es, no puedo seguir leyendo lo que dice aquí. Ahora que la gente sabe en qué se ocupa el diezmo, ojalá se avispen y le dejen de donar la plata que con trabajo se gana. Y ahí están los comentarios de gente que no conoce al Señor. ¿Aló? Aquí quiero puntualizar algo. Hay gente que no entiende los principios de Dios, los principios de obediencia. Y en este mensaje yo quiero dejar en claro que el diezmo es un principio espiritual. Hay gente que a lo mejor no lo puede entender, ¿cierto? No lo abarca en su mente, en su corazón, y simplemente no lo hace. Dios le bendice de igual manera. Pero los que entienden el diezmo entran en un principio espiritual, hermano, de bendición, de retribución de Dios. Ya vamos a ir entendiendo, hermano amado. Primera de Corintios 9, si los hermanos de Visual, le digo yo, de multimedia, me ayudan con Primera de Corintios 9, 13 y 14, que dice, no sabéis. Lo comienzo a leer yo, no hay problema. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Escúcheme bien. Es lícito, es legítimo, es válido que una persona que trabaja a tiempo completo en la obra del Señor viva del Evangelio. Amén. A algunos no les gustó eso. ¿Por qué? Por esto que yo comentaba de la gente que no conoce al Señor. Y hay gente que dice, yo lo he escuchado por años, hermano, ¿y por qué si yo me gano el pan con trabajo y con el sudor de mi frente, y ese pastor no hace nada, solamente se para en el púlpito a predicar, pero yo toda la semana estoy trabajando de sol a sol? Y más encima tengo que venir a darle mis billetes, a darle mi plata. No, eso es una patraña, son tonterías. Están abusando de la gente. Eso yo lo he escuchado de gente muy cercana, de gente, incluso aquí mismo en este lugar lo he escuchado. No se me alarme. No se me alarme que esto es para edificación, hermano. Porque hay gente que piensa que le está haciendo el sueldo al pastor. Pero esta palabra dice, no sabéis, Pablo hablando dentro de un contexto cuando él comienza a decir en 1 Corintios capítulo 9, no soy yo apóstol, y comienza a hablar de su ministerio y dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan, basándose en el modelo bíblico del Antiguo Testamento. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Quiero decirle algo, es lícito, es válido y es legítimo que una persona que trabaja en las cosas del Señor viva de las cosas del Señor. Eso es lícito y eso es lo que la gente no entiende. O sea, la gente piensa, ¿cierto?, que ya hay pastores que no pueden entrar al ministerio a tiempo completo, full time, como se llama, porque la iglesia no los apoya financieramente, económicamente, no los sostiene. Yo sé que hay algunos que dentro ya de su mente, de sus conciencias, de sus corazones ya tienen una lucha. Es que ¿cómo puede ser? Es que no está bien. Y hay pastores que tienen que ministrar a la iglesia con todo lo que eso significa, que a veces nosotros como hermanos no lo valoramos. Amén, no lo valoramos. No entendemos lo que realmente es un pastorado, lo que es un ministerio a tiempo completo. ¿Ah? Y muchos quieren predicar y muchos critican al pastor. Bueno, hacemos el intercambio. Yo no soy pastor, pero hacemos el intercambio. Que el pastor se baje a la banca y usted tome la iglesia por un mes. ¿Cuánto le damos? Sin que se enferme, sin que le duela la cabeza, y que pueda dormir todas las noches, y que le pueda salir todo bien y salga invicto un mes.
Muchos hermanos no se la pueden. Pero para criticar, para hablar por la espalda más encima, somos prontos, somos rápidos. ¿Aló? No estoy enojado, hermano, estoy contento, hermano. ¿Cuántos sienten todavía la presencia de Dios? Se les fue el gozo. Como decía allí Ávila, se les fue el gozo a los zapatos. Alabado sea el nombre del Señor. Es lícito, hermano, esto, que la gente que trabaja en las cosas del Señor vivan del Evangelio. Y hay pastores que tienen 2 trabajos. Hay pastores, hermano, nadie se sienta mal, que están hasta de colectiveros, de taxistas, de choferes, y aún ministrando a la iglesia con otro trabajo más porque la iglesia no lo sostiene. Bueno, que trabaje como yo, como cualquier mortal. Si él es un ser humano igual que yo, que trabaje. La gente no entiende este principio. Por otro lado, sí que es verdad que hay pastores, y lo digo con toda humildad, hermano, yo no soy nadie especial, hermano. Nadie especial, nadie importante. Como digo a las iglesias que voy a predicar, lo primero, la primera tarjeta de presentación que digo: hermano, soy el hermano Antonio de la iglesia tanto, el pastor tanto. No soy evangelista, no soy salmista, no soy cantante. Soy un hermano igual que usted. No soy nadie importante, nadie interesante. No tengo nada, no tengo dónde caerme muerto. Es el hermano Antonio. Pero la palabra del Señor es lo que nos afirma. La palabra del Señor es lo que nos afirma para hablar. Y hermano, es verdad, lo digo con toda humildad, porque yo no soy nadie, lo reitero, que sí hay gente, que hay lobos rapaces, sí que hay gente, líderes, que se aprovechan de las almas y que abusan, sobreexplotan este mensaje para recaudar dinero de la gente. Yo he estado con pastores, conozco a muchos pastores, tengo amigos pastores, y he estado con pastores, ¿cierto? Pero esos no son mis amigos. Pero he estado con pastores que dicen: bueno, ¿cuánto es tu iglesia? No, somos 100, 120, ¿y cuánta plata? Y empiezan ahí a hacer una planilla y a sacar cuenta, como si la iglesia, la gente, la congregación, la grey, fueran, hermanos, ovejas de cabezas de ganado. ¿Y cuánto te diezman? ¿Y cuánto te así? No, hay que abrir un local allá, creo que allá está bueno, allá está, y ahí podemos dar un golpe, hacemos un evento, llevamos un cantante y partimos una iglesia, y ahí, ¿cierto?, con 50 hermanitos que te empiecen a diezmar, y así muchos pastores empiezan a hacer negocio, empiezan a ver su futuro de vida con esto, y empiezan a hacer negocio. Ya hay pastorados que no son respaldados ni llamados de Dios, sino que simplemente ellos han hecho de esto un mercado y un modelo de negocio para subsistir. Ahora también hay pastores llamados de Dios. Esto lo digo con mucha humildad, hermano. No soy quien para opinar, pero me baso en la experiencia y en lo que he visto en amigos pastores, en pastores cercanos. Hay pastores que Dios los llamó. Hay pastores que tienen la gracia de Dios y tienen el don de Dios y el llamado de Dios, pero se han estancado, y como la gente les diezma y han vivido por tantos años de eso, se acostumbraron y ya no persiguen ninguna visión. Están solamente ahí en la iglesia vegetando, perdóneme que lo diga así, porque están seguros ya de que mensualmente van a tener lo suficiente para vivir, pero no están interesados en ganar almas, no están interesados en multiplicarse, no están interesados en predicar en la radio, no están interesados en invertir nada, porque ya como aseguraron a sus familias, ya no importa lo que suceda, que se vaya el hermano, que se descarríen los hermanos, total, si ya tengo 50, 60, 100 hermanos diezmando, que me den una ofrendita, ya puedo vivir con mi familia. Eso es una realidad. Recorriendo los campos, recorriendo muchos lugares donde hemos ido a predicar, hay hermanos que nos han dicho: necesitamos palabra de Dios, necesitamos un mensaje que avive a la iglesia está muerta, y nos conversa a los hermanos en el campo, en distintos lugares. Pero ¿quién es su pastor?, le decíamos nosotros, recuerdo años atrás, más de alguna vez lo escuché. ¿Quién es su pastor? No, nuestro pastor lo vemos cada 5 meses y viene a buscar los chanchos, las vacas, las manzanas, las peras, viene a buscar hasta la chicha, se lleva el pastor, y más encima el diezmo de todos los hermanos, y aparece cada 5 meses con el único mensaje que aparece: Malaquías 3, ladrones soy, me habéis robado el diezmo, entreguen el diezmo. Y cada 6 meses vemos al pastor, llega en una camioneta y se la lleva cargadita. Lo digo, hermano, con toda humildad. Los pastores merecen respeto, merecen sujeción, obediencia, que un pueblo pueda escuchar lo que ellos tienen de parte del Señor. Pero no se puede negar que hay abusos, no se puede negar que muchos han traspasado los límites, y lo digo con toda responsabilidad de lo que estoy diciendo, hermano. Es una realidad, y por culpa de estos personajes, a todo mundo se nos echa en el saco, tanto a todos los pastores como también a los hermanos de la congregación, dentro de los cuales me incluyo, de las congregaciones.
hermanos comunes y corrientes, de que a nosotros nos lavaron el cerebro y nos están engañando porque tenemos que dar el 10%. ¿Y cómo puede ser posible? ¿Me está siguiendo? Entonces las opiniones dentro de este tema son muchas, y sobre todo con esta noticia, hermano. Pero yo quiero decirle, es legítimo. Es legítimo que una persona que trabaja en las cosas del Señor viva del Evangelio. Eso usted lo tiene que entender. Y si está en su mano bendecir al siervo de Dios, usted hágalo. Hágalo. Porque Dios sabe, hermano amado, lo que Él quiere hacer. Y en nosotros está la bendición. En nosotros, si Dios le ha dado trabajo, si Dios le ha dado bienes, si Dios le ha dado salud, si Dios le ha dado algo para producir, un negocio, un emprendimiento, es para bendecir. Nuestra herencia como hijos de Dios no está en la tierra. Usted puede prosperar, usted puede abrir empresas, usted puede abrir... ¿Sabe que hay iglesias para empresarios ahora? Pero hermano, nuestra herencia no está aquí en la tierra. Mucha gente con el mensaje de la prosperidad, cierto, que comenzó en Estados Unidos hace unas 3 décadas atrás, y luego, cierto, se masificó y llegó a través de muchos predicadores, cierto, a América Latina, se sobreexplotó este mensaje de la prosperidad, de que Dios te quiere prosperar. Y solamente, cierto, se apeló a lo material, a acumular bienes aquí, pero la palabra del Señor no nos llama a acumular bienes acá. Que Dios le pueda bendecir con una casa, con 2 casas, con una propiedad, con 1, 2, 3 autos. Gloria al Señor. Que Dios pueda bendecir a este ministerio con un local más grande, con radio, con televisión, con medios de comunicación, con internet. Claro que Dios lo puede hacer, eso no es malo. Algunos piensan que humildad, la verdadera humildad es pobreza, pero eso no es así. Dios quiere prosperar y Dios es rico. El diezmo, hermano amado, es el 10% de nuestras ganancias, donde usted deposita eso en el banco celestial. Mire, suena como que uno está lavándole el cerebro a la gente. Todos estos comentarios los he leído entre ayer y hoy, y la verdad me río porque algunos dan en el clavo. Hay gente que hace esto, hermano, mecánicamente y no es bendecida. El diezmo se da por fe. Si usted entiende que eso le corresponde a Dios, usted lo hará por fe y verá la mano de Dios. Los que entran en la bendición del diezmo ven la mano de Dios, y que Dios nunca ha dejado de sustentarles, hermano. Le hablo a una persona que no tiene estudios, hermano, que no soy preparado, no soy catedrático en nada, hermano amado. Me dediqué al Señor, mi vida se dedicó al Señor. Y cuando comencé a trabajar, hermano, porque sí hay una cosa importante, Dios nos llama vagos. Y los jovencitos que están aquí, hermano, que están ahí esperando, ¿no? ¿Qué va a estudiar? No me voy a tomar un año sabático. Y van como en el 5.º año sabático sin hacer nada. Así estaba yo, orando, buscando a Dios. Padre, déjeme buscar a Dios. Estaba buscando a Dios. Y realmente estaba buscando a Dios. Buscando a Dios. Ayunando, 5 veces. Yo era flaco 3 veces menos de lo que estoy ahora frente a usted. Pero un día llegó mi padre a tocarme la puerta de la pieza. Apaga las predicaciones, apaga la alabanza. Levántate. Anda a trabajar. Lee el diario, lee los avisos. Ahí hay pega. Sale y anda a buscar trabajo. Es que estoy predicando, es que aquí es callado. Anda. Y los jóvenes tienen que entender eso. Todo lo que Dios llamó, David, ¿qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas. Olvidado allá en la pampa, cuidando las ovejas, estaba trabajando. Era chiquitito, era jovencito, pero estaba trabajando. Gedeón estaba con el trigo, escondiéndolo de los madianitas que se lo querían robar. Y ahí estaba. Y ahí se le aparece el ángel de Jehová. O sea, todos los llamados. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas, no de él. No era su negocio, no era su lana, ni la leche, ni lo que podían dar las ovejas, los cabritos que tenía. De su suegro Jetro. Y Dios lo llama. Si quieres que Dios te llame y que haga algo contigo, tienes que hacer algo. No, es que estoy esperando que Dios me revele. Bueno, si Dios le permite estudiar, estudie. Si Dios le permite trabajar, trabaje. Y en medio de lo que usted está haciendo, Dios se va a manifestar a usted. En algunos casos conozco a jóvenes que han estudiado toda su carrera universitaria, han sacado su título, lo han colgado y se han dedicado a la obra de Dios. Pero han completado algo, han hecho algo. Hay otros que están trabajando y Dios los llama. Así de simple. Y hay otros que a lo mejor no tienen trabajo, no tienen estudio, pero Dios los llama a tiempo completo. Amén. Entonces, hermano, muy importante entender. Y cuando yo empecé a trabajar, comencé a diezmar. Porque yo leía la Biblia y la palabra del Señor me enseña a diezmar. Y nunca, quiero decirle nunca, Dios me ha desamparado, ni me ha dejado botado, ni sin dinero.
Claro que hemos tenido problemas económicos, como todos tienen problemas económicos. ¿Quién no ha tenido problemas económicos? Que levante la mano. Nadie. Todos hemos tenido problemas económicos. Porque eso sucede. El dinero no lo es todo. Sí es importante, sí nos ayuda, sí Dios provee, pero el dinero no lo es todo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Diezmar, hermano, muchos piensan que es algo del Antiguo Testamento. Y esto que hemos leído en Hebreos 7 es una referencia a Génesis antes de que se dictara, ¿cierto?, a Moisés y Moisés al pueblo la ley. Esto es antes. Esto es algo especial y lo voy a relatar para que no nos enredemos tanto. Aparece un personaje misterioso, ¿cierto?, que es una genealogía que no es la genealogía sacerdotal de Aarón. Es un personaje llamado Melquisedec, rey de Salem. Y es un personaje, ¿cierto?, que aparece porque Abraham necesitaba someterse a alguien. Él había tenido una victoria sobre el rey Kedorlaomer. Y él tiene un botín, él tiene una ofrenda para dar y un diezmo. Y se lo da a Melquisedec, que es un personaje que aparece aquí en Génesis, ¿cierto?, que representa, hermano amado, a Cristo y una genealogía especial. Luego vemos en el libro de Salmos, ¿cierto?, proféticamente el salmista dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec es el que aparece en Génesis. Y Melquisedec, ¿cierto?, es una genealogía espiritual celestial de la cual viene Cristo en una orden sacerdotal, porque Cristo es el sacerdote para nosotros, que nos acerca a Dios, pero no es de la línea de Aarón, no es de la tribu de Leví. Más adelante el apóstol sigue hablando de esto. Es de la tribu de Judá, o sea, no era de la orden de los sacerdotes. Porque los sacerdotes, los levitas, los de la tribu de Leví, habían sido apartados para Dios. Y los levitas, hermanos, los levitas vivían de las cosas sagradas de Dios. Los sacrificios, lo que ellos quemaban, lo que ellos ofrecían, lo que ellos hacían en el altar, que literalmente eran asados, era carne, era grosura. Ellos se alimentaban y tomaban de eso, ¿me estás siguiendo? O sea, ellos vivían de la obra. Todas las demás tribus, las 11 demás tribus, vivían, ¿cierto?, comprando, vendiendo. Pero la tribu de Leví, que en el peregrinaje del desierto era la encargada de transportar los elementos para armar el tabernáculo y la adoración a Dios, ellos tenían derecho de tomar de las ofrendas, de vivir toda esa generación. Y el sacerdote Aarón y sus hijos, todos ellos los de la tribu de Leví, ¿me está siguiendo? Pero acá hay otro orden sacerdotal, hermano, espero que usted me entienda, que es el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón. Amén. ¿Me está siguiendo? Y aquí vemos, hermano, una figura profética. Dice que el mayor es bendecido por el menor. Abraham le ofrenda a Melquisedec. Y este principio del diezmo está antes de la ley. Entonces, cuando un antidiezmo venga a usted y le diga que eso es de la ley, no, señor, esto está antes. Y lo que hemos leído en Hebreos, la palabra del Señor dice, y aquí ciertamente en el verso 8, reciben los diezmos hombres mortales. Hebreo fue escrito después de Cristo, y cuando dice aquí reciben los diezmos, significa que también después en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo, este versículo nos da pie, apréndaselo bien, Hebreos 7 versículo 8, es el versículo que nos da pie para entender que sí se puede diezmar en el Nuevo Testamento. Porque lo que dice la gente, los antidiezmos y la gente que no conoce al Señor, que te están engañando, que te están robando el dinero, que te están quitando esa ganancia, que cómo va a ser. Y hay hermanos que se tragan este cuento, porque dígame si o no, es atractivo que te digan: ¿cuántos años lleváis diezmando? 20 años diezmando, fiel al Señor, pero tú eres tonto. No has entendido la nueva revelación. ¿Cuál nueva revelación? Mira, métete a esta página en internet. Y ahí están los hermanitos metiéndose a internet, y ahí están los antidiezmos. Te están robando y están abusando, y ahí está, y eso no es de Dios, porque eso es de la ley. Y empiezan a hablarte y empiezan a hablarle a usted de esto que yo he hablado, y te clasifican ahí la Biblia. Entonces a ti te están robando, vente para acá mejor. Hay iglesias que no creen esto, pero sí están en el tema de los pactos con Dios, que eso es más que el diezmo. Hay un predicador que comenzó bien predicando, pero ahora está totalmente turbado. Guillermo Maldonado, de Miami, es hondureño, pero está radicado en Miami, con una iglesia multitudinaria. Este varón yo lo escuchaba de hace años, tenía un tremendo mensaje, pero ahora predica del puro dinero y que tienes que pactar con Dios.
hermano, segmento de gente que le ofrenda $1,000. Después están los socios de 10,000 y los guerreros de Dios. $50,000 mensuales. $50,000 mensuales. Los socios de Dios. Y ellos tienen derecho a una revelación y a una administración más íntima, más especial, porque ellos son los socios de Dios, porque pagan $50,000. Hay otros predicadores en Norteamérica, en Estados Unidos, que no se mueven en auto, ni en Uber, ni en taxi, ni en bus, en jet privado. Y el jet privado tiene que ser del año, señoras y señores. Entonces hay un predicador que se llama Jesse Duplantis. Hay otros predicadores, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, que son de la línea de la prosperidad y le dicen, nosotros no podemos viajar en avión. Y eso se dio a conocer el año pasado porque los aviones convencionales están llenos de demonios. Nosotros tenemos que estar en aviones nuevos, enchapados en oro, como corresponde a hombres de Dios. Entonces estamos renovando los jets, una flota de jets privados. Y la gente ofrendando, si eso es lo más llamativo, más que estos prediquen ciertas cosas que no están en la Biblia, es la gente que les ofrenda. Cruzadas multitudinarias, en vivo, en cientos de canales de televisión en el mundo, ponen el número telefónico, la página web, el PayPal para pagar, y la gente, y las ofrendas llegando, hermano, la gente ofrendando. Lo mismo que el canal Enlace, tenga cuidado con lo que ve en el cable, la televisión. El canal que vive pobre, todos los meses pide la maratónica de Enlace, le ponen predicadores, le ponen a cantantes, a los cantantes de moda, y ahí usted está alabando al Señor, ofrenda. ¿Cuántas ofrendas nos llegan de Chile, de Perú, de Nicaragua, de España? Nos están llegando las ofrendas porque necesitamos, ¿cierto? Y vive pobre el canal. Y los hermanos, ¿cierto?, quieren ofrendar ahí, y acá en tiempo de sembrar, donde necesitamos sacar adelante la obra del Señor, nadie. El diezmo nos enseña ciertas cosas. Primero, el orden. Y si no fuera porque tenemos que obedecer al Señor, hermano, nuestra vida económica sería un caos. Pero el diezmo nos da un sentido de responsabilidad. Mire, antes de seguir con estos principios, hermano, ya estoy en la parte final, no se me desespere. ¿Cuántos están contentos? Dios no necesita nuestro dinero. Él dijo en Ageo 2, verso 8, mía la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero le habla al pueblo, en Ageo, le habla al pueblo de que ha abandonado la casa de Dios y se ha preocupado, ¿cierto?, de adornar sus casas. Y ustedes están más preocupados de sus casas y de sus aposentos que de los aposentos de Dios, y que la casa de Dios la han abandonado. Dios necesita principios. Necesita que obedezcamos principios para que Él vea nuestra fidelidad a Él. ¿Por qué Él le dio todo a Adán y Eva? Todo, pero le dejó un árbol del cual no podía comer, porque necesitaba que el hombre se sostuviera en un principio de obediencia. Y le dio la autoridad, le dio la gloria, le dio hermano, le dio una altura, le dio una posición, un estatus a Adán, hermano, tremendo. Pero le dijo, de este árbol no puedes comer. Porque tiene que haber un principio de obediencia, hermano. Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita que tú le ofrendes, hermano, y quieras impresionar a Dios. Salomón dijo, voy a dar 1000 holocaustos. Como nunca nadie, ni un rey de Israel ha dado tanto, yo voy a dar 1000 holocaustos. Y eso tocó a Dios. Pero Dios le dijo, a mí nadie me gana en dar, parafraseando, nadie me gana en dar. Yo te voy a dar sabiduría y vas a ser el hombre más rico sobre la tierra. Porque cuando usted le da a Dios, Dios retribuye. Dios bendice. Y la bendición de Dios es diferente a la bendición del mundo. Porque hay mucha gente que no quiere entender este principio. Porque dice, yo me he ganado todo esto. Tengo mi negocio, tengo mi empresa, tengo mi casa, tengo mi hogar. Y lo he hecho con el sudor de mi frente, mi esfuerzo y mi sacrificio. Y ahí empiezan a hablarte una historia que yo empecé de abajo y aquí yo me he ganado los por otros. Y ahí está el hermano. Pero esa es la bendición suya. Cuando usted se muera, todo eso que hizo con esfuerzo no le va a servir para nada. Pero lo que usted sembró en Dios, eso Dios lo toma en cuenta. ¿Aló? Dios lo toma en cuenta. El diezmo queda, hermano, como muchos pastores lo han enseñado, queda en el banco celestial.
Una vida ordenada, una vida de obediencia, un principio de obediencia donde Dios sostiene, hermano, y le da a usted, por decirlo de alguna manera, cierta confianza. Usted puede clamar a Dios y usted está sostenido en un principio de obediencia. Esto es un principio espiritual que abarca más allá del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto es un principio espiritual. Israel es una nación bendecida por Dios porque practica estos principios espirituales, hermano. Israel es una nación, cierto, que se reunió nuevamente, se estableció como Estado en 1948 y ahora nadie le gana en una potencia mundial en su ejército, cierto, en su defensa. Los mejores ingenieros, los mejores creativos están en Israel. Lo mejor de lo mejor está en ese lugar en Israel, que en los últimos años, pocas décadas han sido, pero ellos han avanzado porque son una nación bendecida por Dios, odiada por muchos, pero sí bendecida por Dios, y Dios tratará con ellos luego de tratar con la iglesia. Dios tratará con ellos. La historia bíblica es impresionante de cómo se han cumplido las cosas con Israel y cómo se seguirán cumpliendo. Porque el anticristo hará pacto con Israel. Luego vendrá el Mesías. Es una cosa impresionante, pero ese es otro mensaje. Hermano, pero Israel tiene ciertos principios. Los principios bíblicos que ellos han estudiado y que han tenido, hermano amado, como principios, como nación, como patria, ellos los han bendecido porque son principios divinos que se dieron en la Torá, en el Antiguo Testamento para ellos. Por eso son una nación bendecida, que pudieron sembrar en el desierto y cosechar hoy. Lo hacen. Es el único país que tiene la tecnología, hermano. Hay países, hermano, y aquí en Chile que han privatizado el agua. Hay países que se están peleando por el agua. Israel es el único país que tiene la tecnología para hacer del agua salada del mar agua dulce y potable para la gente. Y ellos están compartiendo el agua para Irán, para Irak, para todos los países que están en crisis alrededor. Israel les comparte agua aunque ellos quieran destruir Israel. Agua pura y cristalina. La tiene Israel. Entre tantas otras cosas que podría hablar. Son principios espirituales, hermano. Usted puede seguir funcionando con los parámetros del mundo. Usted puede seguir recibiendo su sueldo. Usted puede emprender un negocio. Usted puede hacer lo que quiera hacer para ganar dinero. Pero no estamos hablando, hermano, aquí de ganar dinero ni de acumular bienes. Estamos hablando de obediencia a Dios, simplemente. Simplemente. Otros, cierto, entran en una disputa interna en su corazón y comentan con otro y dicen, pero ¿qué es lo que hace el pastor con los diezmos? Y es aquí, hermano, donde está el punto, un punto delicado. ¿Qué es lo que hace un pastor con los diezmos? Quiero que vayamos a Malaquías capítulo 3, con esto termino, hermano. Malaquías en el capítulo 3, verso 7 en adelante. ¿Me está siguiendo? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Verso 8, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos han leído esto? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Traed los diezmos al alfolí. La versión traducción viviente dice lo siguiente, fíjese bien, esto lo tengo yo. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganme a prueba. ¡Qué tremendo! Hay alimento en mi casa. Los siervos de Dios, los líderes, son administradores de lo que Dios les da. La vida de un pastor debe ser medida y debe ser austera. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener cierto nivel de mesura. No puede haber un pastor lleno de lujos y gente pobre en su misma iglesia. Es una incongruencia tremenda. Los pastores están llamados a servir a Dios. Yo lo digo con toda humildad, hermano. Estoy hablando de que los recursos tienen que estar en la casa del Señor. Y puedo decirle, hermano, de manera local, que por lo menos en este lugar los recursos están en la casa del Señor.
Es lícito que un pastor viva del Evangelio, que sus hijos vivan del Evangelio, que la esposa del pastor viva del Evangelio. Eso es válido, hermano. Entiéndalo, por favor. No puede ser que porque el pastor no trabaje como usted, ¿cierto?, tenga que estar ahí vestido con la misma ropa de siempre y con los mismos zapatos de siempre por años. Y a veces uno va a predicar, yo soy predicador, sí trabajo en lo material, pero Dios me llamó a predicar también. Y hay iglesias, la iglesia no entiende lo que es dar. Hay iglesias que dan, que uno predica y después se acerca, ¿cierto?, un hermanito, los predicadores saben, ¿cierto?, y le dice, hermanito, esto es para usted. Amén, gloria al Señor. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Pero hay iglesias que no entienden esto y no te dan nada. Y tú predicas, hermano, la gente se salva, los jóvenes son bautizados en el Espíritu Santo, uno sale transpirando del altar. Y gloria a Dios, hermano, porque la gloria es de Dios. Pero te dicen, chao, Dios te bendiga. Y hay hombres y siervos del Señor que viven de esto y la iglesia no les da. Por eso hay evangelistas que han preferido cambiar su mensaje a un mensaje más moderno y llamativo, con otros elementos, para hacer su mensaje más interesante para que puedan vivir. Pero sí, yo conozco evangelistas, siervos de Dios, que no han cambiado el mensaje, viven por fe. A veces están bien económicamente y a veces la están pasando con sus familias, no tienen nada. Porque la iglesia no sabe dar, no sabe bendecir a los hombres de Dios. La iglesia no sabe dar para la obra del Señor, la iglesia no sabe honrar. Proverbios 3:9, tengo un pasaje ahí, ¿cierto?, pero lo deberíamos saber de memoria. Honra a Jehová con tus bienes, ahí está, y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová. Y también nosotros deberíamos honrar a los hombres de Dios. Honrar a los hombres de Dios, saber honrar a un hombre de Dios. Yo no le pido que usted me dé una ofrenda a la salida, no, hermano, no se equivoque, tranquilo, hermano. Pero sí, hermano, cuando usted sea bendecido por alguien, ¿por qué no dar? A mí muchas veces, hermano, antes cuando era más joven que ahora predicaba, a veces no tenía nada y a veces me iba, ya no me dieron nada, no importa, porque a mí me enseñaron a no predicar por la ofrenda. Y nunca, y mi pastor tampoco, jamás, en todas las predicaciones, lo digo con humildad, cientos de predicaciones, en cientos de iglesias, jamás hemos pedido ofrenda, jamás. Yo he trabajado con muchos pastores y conocido muchos pastores que cuando los llaman, sí, 60 lucas, sí, 120. Pero no se olvide eso, muy importante. ¿A qué hora? Sí, nos vemos. Y así cierran sus predicaciones, sus participaciones en las iglesias. Amén. A veces a mí me han llamado, porque me han llamado de galleta para rellenar, porque a un pastor, ¿cierto?, no quiso porque le daban muy poco y me han llamado a mí. Yo digo, ¿qué buscan esto? ¿Andan predicando por el dinero? ¿Andan predicando por la plata, por 30 lucas, por 60 lucas, por 50 lucas que les van a dar después de predicar? ¿A qué Dios están sirviendo? A Mamón, al Dios dinero. Son carnales. No predican por las almas, no predican para edificar, no predican, hermano amado, por el reino, ni son del reino. Andan predicando por las lucas. Andan predicando por el dinero. Alabado sea el nombre del Señor. El diezmo nos enseña responsabilidad, el diezmo nos enseña obediencia, el diezmo nos enseña, hermano, nos da un orden de administración en nuestras vidas para crecer. El diezmo aumenta nuestra fe. Hermano, diezme por fe. Yo le animo a diezmar por fe. Hacerlo con fe. Cuando el pastor pone la bendición aquí en este lugar, yo sabe lo que hago, hermano. Siempre estoy cantando aquí, pero digo, recibo la bendición sobre mi familia, recibo la bendición sobre mi hogar, recibo la bendición sobre mis bienes, recibo la bendición, recibo, por todos lados recibo. Y ahí está, Señor, esto es tuyo, Señor. Y Dios nos da la oportunidad de retener algo en el cielo, de retener algo en su mano, para que Él lo retribuya y lo multiplique sobre nuestras vidas. He conocido gente antigua, hermano. Una vez un varón de Dios me habló su testimonio y me dijo, yo comencé de la nada, pero siempre he diezmado al Señor. Hoy tengo fundos, tengo helicópteros, mis hijos están en el ejército, mis hijas en la universidad, tengo todo lo que quiero, pero siempre, nunca te olvides de diezmar. Tengo mucho dinero,
Pero cuando me viene el orgullo, me voy a la ranchita donde empecé con mi esposa, en un cajón de tomates, y pongo un saco de arpillera y nos comemos algo y me arrodillo, porque eso significa que me estoy enorgulleciendo y le pido perdón al Señor. Y siempre tengo esa ranchita donde empezamos, me dijo, no la he destruido en mi parcela, la tengo ahí para que cuando me entre el orgullo, yo me meto ahí, me dijo un anciano. Y Dios me ha bendecido, pero no, ni te puedes imaginar. Y yo decía, wow, hace muchos años, wow, qué tremendo es este principio. Y cuando no éramos nadie, cuando éramos 3 en el ministerio, el pastor, su esposa y yo. Él no era pastor, era un simple hermano hace muchos años atrás. Cuando yo comencé a trabajar, luego de salir del liceo, mi primer trabajo, comencé a diezmar en este ministerio. Por eso, hermano, yo le predico esto. Y nunca he dejado de hacerlo. Y le animo a usted a que entre en una esfera de fe, hermano. Porque esto no es una imposición. Esto no es un mensaje que yo le diga, hermano, usted tiene que hacerlo. Esto no es, hermano, una imposición donde muchos utilizan Malaquías en los versículos anteriores. Me habéis robado, ladrones, y los ladrones no van al cielo. Algunos amenazan con esto. No. Entren en un tiempo de bendición con Dios. Dios dice, probadme en esto, hay alimento en mi casa. Aquí debería sobrar para gente necesitada. Pero ¿por qué no alcanza? Porque nosotros nos damos para la obra del Señor. Así de simple. Se lo digo, sin anestesia, sin disfraces. Necesitamos aprender a dar para la obra del Señor. Necesitamos aprender a abandonarnos. Dios sabe por qué. Nos muestra que debemos hacer esto para que el dinero no se meta en nuestro corazón. Si hay gente que presenta resistencia a esto, hermano, es porque no quiere abandonar esta parte que pide Dios dentro de su corazón. Es que yo no lo quiero soltar. Y hay gente que no entra en una esfera de fe que me ha dicho que yo tengo lo justo para vivir con mi familia y no puedo porque esto me alcanza justo y no puedo sacar ni un quinto de esto. Y yo digo, Señor, aumenta la fe de tus hijos. Aumenta la fe. Para que haya siempre alimento, para que haya siempre recurso en mi casa. Usted puede aprender lo que dice la palabra ahí en Malaquías 13, estudiarlo, ver otras versiones. Yo le invito a estudiar la palabra del Señor. Traed todos los diezmos a la alforilla, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Quiere usted asegurarse, hermano? Tome este acto de obediencia y vívalo por fe. Aunque esté limitado ahora, va a haber, hermano, porque Dios no miente, Dios no falla. Él es real y Él dice, pruébenme. Déjenme este tantito aquí que yo les pido, porque yo lo único que quiero hacer es bendecirles a ustedes, es prosperarles a ustedes, es darles más de lo que tienen. Sí, es aumentar, es que ustedes incrementen, pero no para vanidad, no para codicia, no para avaricia, que es idolatría, no para acumular bienes, sino para que usted tenga bendición para bendecir a otros, para bendecir al prójimo. Y usted, hermano, si va a estar en una iglesia, hermano, porque esto también va para los que están en el video, procure que su pastor sea un pastor con visión, con una visión de Dios. Si ese pastor está ahí siempre y nunca quiere nada, hermano, a veces uno va a predicar en la iglesia y llega al pastor y dice, o sea, el pastor está ahí, no le interesa quién va a predicar, si entra un falso profeta no le interesa, no le importa. He estado en vigilias, hermanos, donde han entrado a predicar una cantidad de payasos y al pastor le da lo mismo, después entra a predicar una. Lo único que le interesa es que la iglesia se mueve, que los hermanitos estén contentos, porque él sabe que va a estar listo ya a vivir bien. Pero si hay un pastor que emprende algo en la obra del Señor, conquistar, avanzar, abrir iglesias, ¿aló? Abrir radios, predicar el mensaje, predicar, a ese pastor, sígalo, congréguese y apóyelo. Y siempre ahí para la obra del Señor. Porque ese pastor se está moviendo, porque ese pastor tiene pasión por las almas, tiene una visión de Dios, tiene visión de largo alcance, hermano, quiere avanzar. Usted apóyelo. Sustente usted la obra del Señor, en usted está la bendición. ¿Me está siguiendo? Quiero que usted pueda atesorar esta palabra. La iglesia no está acostumbrada a dar. Dios solamente quiere bendecirnos. Pero muchas veces nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, hermano, es lo que nos impide ver su bendición. Porque entramos en el principio del diezmo, hermano, tenemos una bendición celestial.
Y si en el dar de usted para la obra del Señor, almas son alcanzadas y eso repercute, se traduce, con eso se genera la posibilidad de predicar la palabra del Señor en radio, televisión, en las calles, en alabar al Señor, en hacer crecer esto. Usted tiene eso y Dios le sabrá bendecir. Justo cuando le haga falta, yo sé que usted tiene tremendos testimonios para contarme. Justo cuando le haga falta, Dios va a abrir su chequera con tu nombre y te va a firmar un cheque. Hijo, tú eres fiel, tranquilo. Yo tengo tu respaldo aquí en el cielo. Yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor. Yo te sustento siempre. Póngase de pie, den un aplauso al Señor, hermano. Hermano, lo de la tierra, hermano, fenece, se desvanece. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a orar, hermano. Este ha sido un mensaje de enseñanza para todos nosotros. Yo quiero que usted atesore esto. No es que queramos forzar e imponer algo. Si usted no lo entiende a cabalidad, a lo mejor, espere su tiempo. Dios tratará con usted, así como trató conmigo. Pero yo le digo, Dios nunca me ha decepcionado. Dios nunca me ha faltado. Dios es fiel. Solo cuando usted valora realmente las cosas de la vida, su familia, su hogar, poder estar aquí en este lugar, alabar a Dios, sentir su presencia, usted ve las cosas que no tienen precio. Y que a través de usted Dios bendice a sus hijos y que Dios bendice, hermano, su generación. Hermano, ver lo que Dios ha hecho, ver lo que Dios ha hecho. Piensen usted cuando empezó, hermano. Y ver lo que Dios ha hecho hasta ahora, hermano. Cuánto más si nosotros fuéramos fieles en lo que respecta a Dios, en sembrar para la obra del Señor. Si hay compromisos, como decía el pastor, asuma esos compromisos y siembre para la obra del Señor. Dios le va a bendecir, hermano. Dios le va a recompensar. No lo tome como una resta, no lo tome como un egreso de sus ingresos. Tómelo como una siembra en el mejor lugar donde usted puede sembrar, en la obra del Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Yo le invito a orar y a reflexionar en esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú hablas a nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú por medio de tu palabra nos invitas a una vida de obediencia, a una vida, Dios mío, de luz, a una vida, Dios mío, de entendimiento, Señor, de tus principios. Señor, yo te pido que aumenten nuestra fe para creer en ti, para entender, Señor, este tema que hemos compartido, Señor, venga por fe a nuestra vida. Sí, Señor, es verdad que hay muchos que se han pervertido con el dinero, que muchos, Señor, amando la codicia, que muchos con un corazón lleno de avaricia, Señor, han abusado. Pero tú, Señor, juzgarás todas estas cosas, Señor. Tú juzgarás, Dios mío, a aquellos que ven, Señor, a las almas como mercancía. Señor, yo sé que eso tú lo juzgarás. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, Padre. Oramos por nuestros pastores. Oramos por nuestros pastores, Señor, para que ellos, Dios mío, tengan un equilibrio en sus vidas. Para que ellos puedan administrar con sabiduría, Señor, los recursos que tú pones en su mano. Y ayúdanos a nosotros a bendecir tu obra, a bendecir tu casa, Señor. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor, para que veamos tu gloria en este lugar. Si tú has provisto, Dios mío, de trabajo, de bienes, Señor, debieran ser para la obra del Señor. Señor, hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de la iglesia primera, Señor, y muchos que se resisten al diezmo, Señor, no entienden que ellos no daban solamente el diezmo, ellos lo daban todo. Todas sus propiedades, todas sus pertenencias las ponían al pie de los apóstoles para que avanzara tu obra. Hoy decimos ser, Señor, una iglesia llena del poder. Hoy cantamos, Señor, acerca de la iglesia primera, que queremos ser esa iglesia. Pero esa iglesia, Señor, se abandonaba de todo. Todo lo daba para que tu obra, Señor, avanzara. Señor, ayúdanos, Dios mío, aumenta nuestra fe y quédate con cada uno de nosotros, que esta palabra siga obrando en el corazón de muchos. Señor, bendice a los que verán este video, Padre amado, y abre sus ojos, Padre Santo. Señor, reprendo todo espíritu de falsa doctrina, todo espíritu de falsa enseñanza, todo espíritu de duda, en el nombre de Jesús, lo reprendo de este lugar. Afirma, Señor, tu palabra en los corazones de tus hijos. Te damos gracias por todo. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Glorificamos al Señor.